Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de educación médica continua del Hospital de Jutiapa. Tenemos el día de hoy una conferencia especial, ¿verdad? En cuanto al ámbito de lo que es leyes y medicina, especialmente pues en lo que respecta a asuntos médico-legales, ¿verdad? Para esto, pues nos acompaña el día de hoy el doctor Edwin Marino Salazar. Bienvenido, doctor. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Y les voy a comentar un poco acerca del doctor Marino. El doctor Edwin Marino es médico y cirujano. Tiene su maestría en gineco-obstetricia por parte del IPS, especialización en gerencia de los servicios de salud. Tiene también una maestría en ciencias forenses. Posee un doctorado en justicia criminal y ciencias forenses. Es docente universitario. Ha sido director de varias unidades del ICS, entre ellas el ICS de Pamplona, el ICS, la unidad periférica de la zona 5. También la policlínica del ICS en zona 1, ¿verdad, doctor? El hospital Juan José Arévalo Bermejo. Estamos en zona 6. Subgerente, ha sido subgerente del ICS, consultor de el BID MESPAS, es del Banco Internacional, ¿verdad, doctor? Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Coordinador de proyectos, de programas BID, Ministerio de Salud. Médico forense del Ministerio Público. Ha sido consultor externo también del Instituto de la Defensa Pública Penal. Pues posee también su clínica privada, ¿verdad? Y es consultor técnico en el área forense. Entonces tenemos un médico acá con un excelente currículum, una gran hoja de vida. Y yo creo que los conocimientos que usted nos brindará el día de hoy, doctor, son especiales, ¿verdad? Muy interesante la plática que nos compete el día de hoy. Entonces, bienvenido, doctor Marino, y pues el espacio es suyo. Ya, muchas gracias. Una pregunta, no logro ver mi presentación, ¿eso lo tienen que manejar ustedes? No, doctor, puede compartir su pantalla otra vez. A ver, ¿dónde lo compartir pantalla? Aquí está. Uh-huh. Ok, aquí está. Bueno. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Helen me había llamado ya desde hacía algún tiempo para acá y yo con mucho gusto les dije que sí. Literalmente se rompe con las normas de la oratoria forense, en donde dice que una diapositiva no debe tener más de 10 a 12 líneas o 14 líneas y que debe ir con abundantes esquemas. Pero vamos a tratar de simplificarlo de la mejor manera. Entonces, esta pirámide, lo más alto es la Constitución.
leyes, decretos, etcétera, etcétera. Entonces, si está establecida la ley, nosotros no podemos decir, yo no sabía que eso era un delito efectuar. Está escrita y se tiene que cumplir, la conozcamos o no la conozcamos. El delito culposo está tipificado en el artículo número 12 del Código Penal, que dice, cuando en ocasión de acciones, o sea, algo que hagamos, u omisiones, algo que dejemos de hacer, que sean lícitas, se cause un mal, y apréndase esto, por favor, por imprudencia, negligencia o impericia, los hechos culposos punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Básicamente al personal médico, y ahora ya hay demandas para el personal paramédico también, son por 3 causas: imprudencia, negligencia o impericia. Los vamos a ver más adelante. ¿Qué es omisión? Pues es una conducta pasiva observada por el sujeto activo del delito, la cual genera el incumplimiento de un deber jurídico y en consecuencia se produce un daño o peligro. O sea, la omisión es que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, que dejemos de denunciarlo, pues se tiene que denunciar. ¿Qué es la imprudencia? Pues yo creo que la gráfica es más que evidente. Aquí podemos ver a 2, 4, 6, 8, 9 personas en una moto, ¿verdad? Y en la otra, pues, vemos al médico como quien dice retando a la muerte. Entonces, la imprudencia, pues, se supone que es una actividad positiva. Se refiere a obrar irreflexivamente sin precaución ni cautela. No se observan las reglas de la imprudencia y como consecuencia se produce un resultado dañoso, el cual es castigado por la ley. Eso es la imprudencia. Esta foto es evidente, la negligencia, en pocas palabras, es un descuido, equivale a descuido y se refiere a la omisión de la atención y la diligencia debida a lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. El sujeto activo no realiza una actividad que debería de realizar según las reglas de la experiencia. La siguiente gráfica es un poco jocosa, espero que no les moleste. ¿Qué es la impericia? Pues se refiere a obrar o a ocultar la habilidad, sin la habilidad o destreza, aptitud y experiencia necesarias, y como consecuencia se produce un resultado dañoso que la ley prevé y sanciona. Si yo soy ginecólogo, no voy a ponerme a operar córneas o cataratas o la retina, ¿verdad? Como quien dice, zapatero a tu zapato. ¿Qué penas nos pueden sancionar al gremio médico? Según el artículo 41 del Código Penal, pues básicamente están las que están en color celeste, porque obviamente gracias a la muerte, a excepción que hagamos un delito fuera de nuestra jurisdicción médica, pues lo que nos pueden caer es prisión, arresto y una multa que eso lo puede fijar el juez. Penas accesorias. Bueno, ustedes saben que nuestra política guatemalteca ha dado cada personaje, ¿verdad? Y esto está en el artículo 42 del Código Penal. Y pues ustedes conocen perfectamente a este personaje que ha dado un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Pues lo que puede ocurrir con nosotros aquí es que hay una inhabilitación absoluta, una inhabilitación especial, que la vamos a ver también más adelante, pago de costos y gastos procesales, o sea, en pocas palabras, el juicio, lo que cuesta, y la publicación de la sentencia, va a aparecer en primera plana en los periódicos escritos o televisivos, pues no es ninguna gracia, ¿verdad? ¿Qué es la inhabilitación absoluta? Artículo 56 del Código Penal. Podemos perder la suspensión de los derechos políticos, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniera de una elección popular. Tuvimos ejemplo ya varios políticos de gobiernos pasados. Incapacidad para obtener cargos, empleos o comisiones públicas. La privación de elegir y ser electo. Y la incapacidad para ejercer la patria potestad, tutor o protutor. La inhabilitación especial se recuerda a este famoso personaje, Patch Adams, en aquella película, en donde la facultad lo suspendió por esta atención médica sin tener la acreditación necesaria. Pues el artículo 57 dice que es la aplicación de una o algunas inhabilitaciones previas. Y 2, la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. ¿Quiénes nos habilitan? Nosotros, el colegio médico. Y el juez, si nosotros somos sentenciados,
dentro de la inhabilitación especial puede decir, bueno, se le condena a 5 años conmutables, ya se paga una multa y no se va a la cárcel, 200,000 quetzales de costas judiciales y resarcimiento de daños, y se le inhabilita por 3 años el ejercicio de su profesión. A esto se refiere este tipo de situación. Esto es para los que están en el área administrativa. Por favor, directores, subdirectores, jefes de área. El artículo 30 de la Constitución de la República dice que todos los actos son públicos y tenemos que dar copia de lo que nos pidan. Pero leemos qué es lo que dice. La publicidad de los actos administrativos. Dice, todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. En este caso, por ejemplo, un padre. ¿Cuál es la legalidad? El artículo 1. ¿Se recuerdan que antes los delitos cibernéticos no estaban tipificados, no estaban sancionados? Entonces, si no está sancionado, no me pueden castigar por algo, pero nadie dice que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente certificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetuación, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Esta es la razón por la cual pues, está ese hacker ahí en la diapositiva. ¿Qué es el delito? Pues el delito no es más que una acción, ya dijimos que es hacer algo, u omisión, o sea, dejar de hacer algo típico, antijurídico, culpable y amenazado con una pena. El delito doloso, otros ejemplares famosos de nuestra zoología política. El artículo 11 del Código Penal dice que cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. El doloso quiere decir que yo tengo la intención. Yo estoy esperando que salga ese señor de la tienda porque vi que tiene un Rolex en la muñeca y cuando salga voy a buscar el momento oportuno para robarlo y asaltarlo. Ese es el doloso, hay intención. La acción, pues, la ejecución de actos materiales que mediante una relación de causalidad se produce un daño o un peligro. Famoso Dr. House, revelación del secreto profesional, el 223 del Código Penal. Quien sin justa causa revelara o empleara en provecho propio o ajeno un secreto del que está enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, si que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años con multa de 2,000 a 25,000 quetzales. La ley dice que cuando los delitos pasan de 5 años, se va uno a la cárcel. Cuando son menores de 5 años, se puede pagar una multa y uno no va a la cárcel. La omisión de la denuncia, se recuerda que era famosa directora de la SAT también en la época de Pepe, ¿verdad? Que omitió denuncias y por lo tanto pues, ella cayó dentro de este ilícito. Dice, perdón, el funcionario empleado público que por razón de su cargo tuviera el conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con 500 a 5,000 quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejaré de denunciar. Falsedad material, 321 del Código Penal. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. El facultativo, perdón, se me subió aquí algo. Falsedad del certificado, artículo 326 del Código Penal. El facultativo que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o existencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Eso aquí tenemos que tener mucho cuidado, pues la sanción pues no es mucha, pero tampoco creo que sea conveniente que nos vayan a estar sancionando y que quede marcado nuestro récord. Usurpación de funciones, el artículo 335 siempre del Código Penal,
Dice que quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Este otro famoso personaje que se hacía llamar ingeniero, ¿verdad? Usurpación de calidad, el 336, quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50.000 a 200.000 quetzales. Si el resultado ilegal del ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción será señalada en el párrafo que antecede, se elevará en una tercera parte. Luego, los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos, el famoso jueves negro, ¿se recuerdan? El incumplimiento de deberes. El funcionario o empleado público que omitiere, o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Revelación de secretos, el 422 del Código Penal, dice que el funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y por disposición de la ley deberán permanecer en secreto, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Puse esta foto porque es aquel famoso crucero italiano que el capitán, cuando encalló, fue uno de los primeros a abandonar el barco, ¿verdad? Entonces se refiere al abandono del cargo, el artículo 429 del Código Penal, en donde el funcionario o empleado público que con daño del servicio abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en su desempeño, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Ya vamos a terminar y lo más importante de esto es un caso clínico que vamos a discutir. El abandono colectivo de funciones, cargos o empleos. Pongo eso porque a veces lo veían, bueno, yo me vi involucrado varias veces cuando estábamos en famosa huelga, ¿verdad? Entonces dice que los funcionarios o empleados públicos, empleados o dependientes de empresas de servicio público que abandonen colectivamente su cargo, trabajo o servicio serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años si el abandono produjere daño a la causa pública o se tratare de jefes, promotores u organizadores del cargo colectivo, abandono colectivo, se impondrán los responsables el doble de la pena indicada. Nosotros una vez en la zona 6, cuando estábamos de huelga, ya éramos especialistas, pero nos contrataban como residentes, algo así como especialistas bajo techo. Medicina, pediatría, cirugía y maternidad. Nos dejamos el hospital abandonado. Bueno, usurpación de atribuciones, el artículo 433. El funcionario o empleado público que a sabiendas se arrogare facultades que no correspondieren a su cargo o se arrogare atribuciones que no le competan será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200 a 1.000 quetzales. Perdón, hoy en la mañana estuve en el debate y me tocó hablar mucho, entonces me quedé algo irritado en la garganta. En pocas palabras, el cohecho es la famosa mordida, ¿verdad? El artículo 439, el pasivo es el que el funcionario o empleado público que solicitare o recibiere por sí o por su persona intermedia dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo o por abstenerse de un acto que debiera practicar, será sancionado con prisión de 2 a 8 años y una multa de 10.000 a 50.000 quetzales. Cuando el funcionario o el empleado público obligare o indujere a la dádiva presente, ofrecimiento o promesa, la pena se aumentará en una tercera parte. Y el cohecho activo, pues es el que da, uno recibe y es el otro que da, ¿verdad? Quienes con dádivas presentes, ofrecimientos o promesas intentaren cohechar o cohechasen a los funcionarios o empleados públicos, serán sancionados con las mismas penas que corresponden a los sobornados. Y este otro, el 443, pues es la aceptación ilícita de regalos al funcionario o empleado público que aceptare dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tuvieran algún asunto pendiente ante él, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5.000 a 25.000 quetzales. Bueno, la verdad es que no hay un libro, no hay un protocolo que nos diga cómo evitar las demandas médico-legales, ¿verdad? Las 3 causas: negligencia, impericia e imprudencia.
durante mi humilde experiencia y con los años en que he estado trabajando con eso y lo que hemos estudiado, me permití crear estos consejos que son los que a lo largo de mi vida pues los he ido aplicando y hasta el día de hoy, bendito sea Dios, no he tenido ningún problema y espero no tener problemas hasta el día en que me retire. En primer lugar, creo que es muy importante una muy buena relación médico-paciente. Yo siempre trato de hacerme que mis pacientes sean amigos, no clientes, ¿verdad? Las notas de evolución deben ser claras y concretas. Yo estuve en una demanda médica como consultor de un por la mínima cantidad de $3 millones. Afortunadamente lo ganamos. Apelaron, se va a debate, pero estos son juicios de años. No sabemos en qué momento se vuelva a activar toda esta situación. Es muy importante darle un excelente y un buen plan educacional al paciente. A veces lo operamos, lo tratamos y ni siquiera le explicamos qué tiene, por qué y por qué se le dio eso y por qué se le hizo eso, lo otro. Importante, hablemosle y expliquémosle claro al paciente. Es muy importante ponerle atención al paciente. A veces el paciente nos está hablando y nosotros estamos escribiendo la receta. Sí, no se preocupe, señor, es normal. Sí, siga así, siga así. Creo que ese es uno de los graves errores. Eso le molesta mucho a la gente y cuando hay una situación dice, bueno, ahora es el momento y yo me la cobro. También es importante la comunicación con la familia. A veces andan buscando al médico tratante, al médico residente y lo mandan de un lado a otro y la familia no logra tener ahorita la información del caso. Hoy, recientemente, un amigo con el que crecimos en el barrio me estaba preguntando cómo hacía para saber el estado de su hermano que está en Villanueva con un cuadro de COVID. Imagínense esa familia, la angustia, la zozobra que tiene en su mente y en su corazón y que no hay alguien que le pueda decir más o menos cómo va la evolución del paciente. Es muy importante cuando se hace una auditoría médica la correlación de las notas del médico y la enfermera. Los médicos nos hemos vuelto vagos. Esa nota de ese médico que demandaron no tenía base médica ni base legal la demanda, pero sin embargo la hicieron. Pero el médico cometió un grave error. Se efectuó osteosíntesis, paciente sale bien. Esa era su nota de operación. Eso era más un telegrama que una nota, ¿verdad? Nota de operación. Entonces, cuando yo hago mi auditoría de hospitales privados o hospitales nacionales, yo siempre cruzo información de lo que escriben los médicos con lo que pone enfermería. Enfermería escribe más y ahí pone más detalles de lo que el mismo médico debería poner. Y cuando hay discrepancia, uno de los dos está mintiendo. La otra cosa es, yo lo digo, aunque no la tengo, es una buena letra, ¿verdad? Letra clara, pero trato de hacerlo en la medida de lo posible. Si se presenta una complicación, hay que notificarla a la familia y al paciente de una forma total y absoluta. No decirle verdades a medias o mentiras a medias. Decirle totalmente la verdad. Todos hemos cometido algún tipo de accidente o algún tipo de error. Afortunadamente, en mi época que tengo que ser ginecólogo, que son 34 años ya, en lo privado, porque fue en lo privado, una vez perforé un útero de la segunda grado. Luego, la otra cosa importante es estar colegiado activo, pues acuérdense que la ley de colegiación profesional dice que si la persona no está activa, todo lo actuado es ilegal. Para los que están en hospitales, importantísimo, los comités de auditoría médica. Los trapos sucios se lavan en la casa, dice el dicho. Hagamos auditorías, aprendamos de los errores de los demás, retroalimentémonos y corrijamos esos errores. Para eso son los comités de auditoría médica, ¿verdad? Para una retroalimentación y aparte, obviamente, para una educación médica continua. Otra cosa vital e importante, trabajemos con protocolos, amigos, compañeros. Si trabajamos en protocolos no hay ningún problema. Ya, podemos tener una situación accidental, pero pues su nombre se dice es accidente. Y si nos basamos con los protocolos paso a paso para alcanzar un objetivo,
no vamos a tener mayor problema. Luego, para las autoridades, cuando se ve una situación de esa naturaleza, de que puede haber algún tipo de problema, secuestren el expediente, saquen una copia fiel y tengan la copia fiel y el original en la dirección. Porque después se lo lleva el INASIF, lo secuestra, y ya no hay cómo revisar qué fue lo que pasó con ese caso. Cuando yo estaba director, lo que hacía era le sacaba una copia fiel, los espacios en blanco los mataba con una raya, ponía el sello de la dirección. Cuando llegaba el MP a pedirlo, le daba el original y yo me quedaba con una copia exacta de lo que había sucedido y que había quedado plasmado en el hospital. Ya para finalizar, aquí les pongo una nota operatoria, tal vez no es la mejor del mundo, pero es lo que suelo poner cuando opero en lo privado y cuando operaba en lo institucional también, para que quedara lo más detallado posible qué hacía y qué se hizo en sala de operaciones. Y ahí lo pueden ver ustedes, en sala de operaciones, bajo anestesia epidural, se efectúa una cesárea cementeria transperitoneal por cesárea electiva, por cesárea transperitoneal anterior y embarazo de 39 semanas, obteniendo 2 puntos, recién nacido de sexo masculino, de 8 libras de peso, 39 semanas por capurro, aguado de 8 y medio, alumbramiento artificial completo, 7 por planos, procedimientos sin complicaciones, el paciente sale con sus signos vitales, PA tanto, frecuencia cardíaca tanto, orina clara, 600 cc, saturación de oxígeno de un 96%. ¿Quién era el cirujano, su servidor? ¿Quién era el que me ayuda? Por ejemplo, yo trabajo con el doctor Jairo Barrera, en uno de los anestesistas con trabajos que lo conoce el famoso Juanito Álvarez, instrumentista la señora fundamental, circulante la señora fundamental, recuento de compresas completo, pérdidas hemáticas tanto. Probablemente no sea completa, tal vez alguno de ustedes pueda agregarle algo que le haga falta ahí, pero yo les diría que está arriba de un 90% todo lo necesario. Con esto termino, le doy las gracias por esta primera parte de conceptos, y esto es lo que creo que nos va a retroalimentar mucho más. Este fue un caso en el cual yo fui consultor técnico de la residente de primer año, y en el caso en el cual logramos sacarla del proceso judicial. Brevemente, como deben ser las presentaciones de los casos clínicos, el 25 de marzo de 2006 a las 11:30 horas se presenta una paciente femenina, 34 años, con hemorragia vaginal de 4 horas de evolución. Su fecha de última regla, ahí la pueden ver con su fecha probable, y tenía gestas 3 cesáreas, 2, un ultrasonido de esa fecha, que en aquel entonces eran 27 semanas, reportaba una placenta previa total. Una de las situaciones por las cuales se da la placenta previa total es porque puede haber habido cicatrices o alguna alteración que no permitiera que hubiera una implantación normal, y entonces la placenta busca una implantación sana, aberrante. En este caso, ocupaba todo el orificio. La impresión clínica en aquel entonces, un embarazo de 35-36 semanas, no tenía trabajo parto, tenía ruptura prematura de membranas ovulares y una placenta previa total por ultrasonido. La hora fue a las 11:30 de ingreso, a las 18 lo estaban operando. Una nota operatoria, si ustedes se dan cuenta, esto es el 25 de marzo, prácticamente tenía un mes, 3 semanas el R1 de haber ingresado, y un mes, 3 semanas el R2 de haber dejado ser R1. Y entonces hacen una cesárea por cesárea anterior, obtienen un recién nacido de sexo masculino, 5 libras, 36 semanas por capurro, APGAR de 8 y 9, alumbramiento artificial completo, planos perdidos, múltiples adherencias, vejiga de inserción alta, placenta previa total y pérdidas hemáticas estimadas de 1800. Si nos recordamos, nuestra rotación por la mater, las pérdidas hemáticas en una embarazada son de 1000 cc, prácticamente había tenido el doble. Se consulta caso a R3, solo así decía. El R3 le había dicho, mira, ponete un poquito aquí, ponete algo aquí, allá, y cualquier cosa me avisaba, ¿verdad? Que a veces es lo que se logra uno confiar, ¿verdad? Entonces es el descuido, es la negligencia. A las 19:50 horas pasa a recuperación con 150 de presión, saturación del 100%,
una frecuencia cardíaca de 110, hoja de aldrete incompleta, ¿verdad? O sea, no se había llenado y ya estaba firmada por residente, como quien dice, ah, ya cuando termine su hora de estar aquí en Recu, ahí la pasa, ya no me molesta. La paciente presenta atonía uterina, un error para los que somos tetas. Ustedes saben que idealmente es usar la carbetocina. Si se usa oxitocina previamente, la carbetocina ya no hace efecto porque satura los sitios de unión, y entonces cuando entra la carbetocina ya están saturados, ya no ejerce la función que tiene que hacer. Para los que han usado carbetocina, ustedes saben que es un uterotónico excelente, 10 veces más potente que la oxitocina. A las 20 horas, nota de recuperación, paciente quejumbroso. No hay signos vitales anotados. Error garrafal del personal de enfermería, a pesar de que la sala de recuperación tiene monitores de signos vitales completos, con sus respectivas alarmas. A las 20:30 horas se pasa a la segunda unidad. No sabemos en qué momento de células empacadas, no sabemos en qué momento la pasaron a la primera unidad, no estaba anotada. No se vuelven a reportar los signos vitales, otro error. A las 21:50 horas se llama R2, PA 80-50, pálida, sudorosa, fría, presión en abdomen que produce abundantes coágulos. R4 evalúa y ordena pasar a sala de operaciones paciente. El paciente presenta paro, le hacen maniobras, la recuperan y le efectúan una histerectomía craneal total. Error, en estos casos se hace una subtotal, nuevamente paro y a las 0:20 horas el paciente fallece. ¿Qué errores se cometieron? Y fue uno tras otro. No se revisa la papeleta anterior, este caso fue en el Seguro Social, en Pamplona, donde yo fui director. Hay una clínica de alto riesgo, y en la clínica de alto riesgo pasan todas las pacientes con cesárea anterior, y ahí se evalúa los procedimientos previos. En la segunda cesárea, la paciente había presentado una ruptura uterina. Eso explica de sobra el por qué la paciente tiene una placenta previa. Otro error es que es una cirugía para R2, pero con apoyo del R3, no del R1. Y esto está plenamente estipulado dentro de los protocolos de la Facultad de Medicina en el posgrado. Esto que yo les estoy enseñando a ustedes fue lo que salvó a la R1, porque a la R1 la habían metido al paquete de la demanda, cuando la R1 pues no tenía mayor función y mayor decisión durante ese acto. Llevé al MP, una abogada, llevé el protocolo donde estaban las funciones de la R1, R2 o R3 y R4. Y prácticamente al ver eso, quedó prácticamente fuera de la demanda médico-legal. El paciente fue mal monitoreada en el postoperatorio inmediato y en recuperación. La recuperación, como les dije, cuenta con monitores de signos vitales, presión arterial invasiva, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno con sus respectivas alarmas. Y eso lo sé perfectamente porque esa recuperación yo la creé cuando fui director. Mala evaluación por parte del residente de anestesia y obstetricia de recuperación. Monitoreo y control de la paciente de recuperación por parte de la enfermería. Ustedes se acuerdan, fue a las 7 de la noche, esa hora es cuando está el cambio de turno, y algunas vienen de otro chance y no han cenado y calientan su comidita y le entran a los frijoles en el servicio, y entonces no le ponen la atención debida a su trabajo, lamentablemente. Se le efectuó una histerectomía abdominal total cuando había sido una parcial. Perdón, conclusiones, la demanda por homicidio culposo. A R2, la R1 fue sacada del proceso, R3 y R4 de gineco, auxiliar de enfermería, R2 y R3 de anestesia. El delito es homicidio culposo. El culposo es cuando una persona no tiene la intención de matar a alguien. Por ejemplo, uno va en el vehículo, atropella a alguien y lamentablemente lo mata, es un culposo, ¿verdad? Puede ser la sentencia de hasta 5 años de cárcel, que gracias a Dios son conmutables, ¿verdad?
pero tiene que haber resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto la puede justiciar un juez? ¿Quién sabe, verdad? Pago de las costas judiciales, la inhabilitación para ejercer la profesión por X tiempo, ya lo habíamos dicho, la inhabilitación especial, y luego la publicidad negativa del caso para personas involucradas. Con esto termino, les agradezco su atención, yo espero que con esto pues les haya dado una luz, una idea para que no descuidemos nuestro trabajo, no dejemos de hacer las cosas como debe ser, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto podemos discutir. Gracias, Helen. Muchas gracias, doctor Marino. Sí, creo que es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y son cosas que nos encontramos realmente todos los días en cualquier unidad en la que estemos hospitalaria, ¿verdad? Ya sea desde la emergencia Y va en aumento. sala de operaciones. Hoy estoy en 4, como consultor en 4 demandas. Si alguno de los colegas tiene alguna interrogante o algún comentario que realizar. ¿Será que se asustaron o no me entendieron? Doctor Méndez. Buenas noches, doctor Marino. Buenas noches, mucho gusto. Sí, buenas noches, doctor. Con un ejemplo, doctor, no. Yo estoy en un supermercado y hay una paciente que está en trabajo de parto en periodo de expulsión. No tengo todas las condiciones necesarias para la atención del parto, pero mi obligación como persona es atenderla y como médico. Ahora, las implicaciones posteriores son las que a veces nos preocupan. La pregunta es, ¿la debo de atender o llamar a bomberos y algo si ya está ahí en periodo de parto y sé que va a tener el parto en la ambulancia, si llegan los bomberos o algo, ¿verdad? Entonces, no sé si, como le digo, en ese preciso momento, la tengo que atender o la debo de atender o no, porque si no la atiendo van a decir que es un delito y si la atiendo también porque no tengo todas las condiciones. Entonces no sé qué hacer ahí. Bueno, una pregunta interesante y voy a comentar después una experiencia que me pasó siendo yo R1. Nuestra obligación es atenderlo, sobre todo si está en periodo expulsivo, ¿verdad? Es cierto que la paciente puede tener una serie de complicaciones, pero nosotros lo que hicimos, y está en el código ontológico, es atenderla, prestarle nuestra atención como médicos, nuestros conocimientos, llamar a las personas, los bomberos en este caso, para que la trasladen, y ya sea que el alumbramiento se dé ahí o se dé en el hospital, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer necesariamente. Si por alguna razón la paciente presentara una rasgadura grado 2 o grado 3 o hasta grado 4, si la paciente presentara posteriormente una endometritis porque no fue atendida con las condiciones óptimas, yo creo que eso nos exime de toda responsabilidad porque obviamente se atendió, se hizo lo posible por ella en un lugar inadecuado. Entonces ahí yo creo que la ley no nos puede sancionar. Una vez yo era y cuál sería mi sorpresa que corriendo, doctor, me dice, afuera hay un ruletero y hay una señora que está trabada entre el motor y el espacio, pone los pies y salgo yo corriendo con una camilla y otro amigo, no me acuerdo quién era del colegio, y cuando yo me meto, bueno, yo soy algo grande, pues entonces me costó meterme, sacar a la señora, que no eran aquellos ruleteros que el motor está entre el sillón del piloto y del copiloto, y la señora metida en ese hueco donde van los pies del copiloto. Miren ustedes, sacarla me costó un bigote, la puse solo en el suelo y cuando venía a la cabeza y lo atendí el cuiro. Ese no fue un camazo, fue un ruleterazo. Y entonces lo logramos hacer y afortunadamente después el alumbramiento fue ya en área de labor y parto, revisión cavidades y la señora egresó en 24 horas, ¿verdad? Entonces ahí pues, es una anécdota muy
muy similar a la que estaba mencionando. Ahí se hace lo posible en las condiciones que uno pueda estar, ¿verdad? Pero lo importante es atenderlo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ahora, Gracias, La doctor. otra pregunta es sobre las mentiras piadosas. Yo creo que usted ya había dicho algo sobre eso, ¿verdad? Y se nos ha dicho en algún seminario de que hoy pues hay que decirle el diagnóstico a la paciente. Entonces, pero si yo le digo a una paciente, mire, usted tiene una neoplasia uterina o en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, decirle así de tan cerca, de lleno, eh, la paciente pues se va a tener una depresión, ¿verdad? Pero eso es lo que se nos ha dicho, no sé si estamos en lo cierto. yo soy de la opinión, a mí por ejemplo, en lo privado me han dicho, por ejemplo, la familia no le digan, nosotros se lo vamos a decir. Entonces yo siempre digo, miren, yo quiero estar con ustedes, porque a veces no se lo dicen de la forma correcta y a uno se lo puede ir diciendo de una forma más blandecita y de una forma más suave a la persona, pero yo sí soy de la opinión de decirle el diagnóstico a las personas qué es qué es lo que tienen, porque si no después alguien dice, bueno, el doctor no me dijo la verdad, yo tenía un cáncer. A mí me tocó una vez en Pamplona, yo era director, había un síndrome que ahorita se me escapa de la memoria, un síndrome de Eisenmenger, algo así por ahí era el nombre, una cardiopatía, y teníamos la ventaja que estaba Rodolfo Rocino, el cardiólogo de Pamplona, ¿verdad? Y la mortalidad de esa cardiopatía con embarazo era un 50%. Y tuvimos dos casos, la ley de las series en un año. Una se salvó y la otra se murió. Y a la que se murió me tocó que decirle cuál era el pronóstico. Y la respuesta de la señora me dejó asombrado, muy estoica. Me dijo, doctor, yo sabía, conozco mi problema cardíaco, yo quería ser mal. Si me muero, es mi decisión, pero yo voy a cumplir mi deseo de ser mal. Me dejó paralizado, ¿verdad? Estaba el cardiólogo ahí, estaba otro par de médicos y ya dejamos anotado en la papeleta que se le informó a la paciente el pronóstico de su evolución por el embarazo. ¿Verdad? Una persona que se portó como 5 o 6 meses hospitalizada, ¿verdad? Pero yo sí soy la opinión de que se debe decir. Bueno. Muchas gracias, doctor, muy amable. Servirle. Gracias, doctor. Nos preguntan, doctor, por acá si existe algún curso donde podamos fortalecer estas áreas, estos aspectos legales. Creo que es muy buena pregunta porque no nos enseñan ni legal ni administrativo en el área curricular que nosotros tenemos, ¿verdad? La verdad es ¿Existirá alguno? perdón, la verdad es que no hay un lugar donde uno pueda aprender eso. Uno lo va aprendiendo, como dice que con la escuela de la vida y hacer las cosas correctamente, con protocolos y anotar todo como debe ser. Yo siempre digo que el expediente o la papeleta o nos salva o nos hunde. ¿Verdad? Nos salva si anotamos lo que se tiene que anotar y nos hunde si no anotamos lo que debíamos de haber anotado. Yo tuve un caso donde decía, pero es que le dije a la señora que hiciera tal y tal cosa y no lo hizo. Bueno, le dice el abogado, demuestre lo que está anotado en el expediente. ¿Está anotado o no está anotado? El colega le dijo, no, no está anotado. Doctor, le dijo, aquí lo que vale es lo que está escrito. ¿Verdad? Lo demás no tiene ningún tipo de valor. Entonces es importante que anotemos todo. No que hagamos una acta de la independencia de lo largo, pero sí muy concreto. Ustedes vieron esa nota de nota operatoria de una cesárea. Ahí está prácticamente todo. Pero como digo, este caso de este colega que lo están demandando por $3 millones, decía, se efectuó osteosíntesis, se pone placa de 4 o 6 tornillos, no me acuerdo, todo bien, el paciente sale sin novedades a la operación. Una cosa ridícula, ridícula. La otra cuestión que hemos dejado de hacer son los récords operatorios, la parte de la nota operatoria, y es importante dejarlo, porque ahorita estoy en
una demanda muy seria, en donde unos colegas adulteraron unos resultados. La enfermera pone, el niño nace flácido, cianótico, sin llanto, no me acuerdo qué otra cosa, prácticamente el virus tenía Apgar 0 o de 1. Y el pediatra pone Apgar de 6 al minuto y 7 a los 5 minutos. Y luego la tomografía demuestra una encefalopatía hipóxico-isquémica severa. Entonces, ahí fue un grave error, una negligencia del colega, el obstetra, de no llevar el procedimiento adecuadamente, no llevar el partograma y no tomar la decisión de hacer la cesárea en su momento oportuno, ¿verdad? Y luego, encima de eso, la nota de enfermera no pone el peso, no pone el Apgar. El pediatra no pone el Apgar, y cuando lo pone alterado. El anestesiólogo en hoja de anestesia no pone eso. RN nace en buenas condiciones. ¿Por qué no pone el peso? ¿Por qué no pone el Apgar? Ahí se ve que obviamente ellos estaban ocultando esa situación anómala, ¿verdad? Y yo hice un informe, mi peritaje lo hice sobre una auditoría de un expediente de 3.100 hojas, y el INACIP coincidía con mi peritaje más o menos en un 98%. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente ahí fue una negligencia de la persona que atendió este parto, ¿verdad? Y encima de eso trataron de ocultar la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay escuela. Lo que tenemos que hacer es siempre hacer las cosas correctamente. Y lo que no sepamos, porque no somos sabios y no nacemos con conocimiento, es preguntarlo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el conocimiento no es de nadie, es de la humanidad. Y a mí me encanta dar clases. Yo soy maestro, me gradué en San Sebastián. En su momento, cuando soy director, daba clases a la fase 4, o sea, a los residentes. Entonces, yo creo que lo importante es que nos mantengamos siempre aprendiendo. Lo que no sepamos, lo preguntemos, trabajemos en protocolo y hagamos las cosas correctamente. Ese sería mi consejo. No sé si hay alguna otra pregunta, Helen. Sí, creo que la doctora Trampe tenía una duda, me estaba comentando. Que la pregunte, por favor. Yo creo que no está en este momento en línea. Es que me indicó que tenía una duda, pero no me indicó cuál era la duda. Bueno, tal vez en lo que vuelve ella a estar en línea, doctor. Estaba platicando conmigo un médico hace unos días que no se pudo conectar a la conferencia de hoy, pero me estaba comentando algo, ¿verdad? Estaba planteando algo, que al momento nosotros, pues, de recibir pacientes que son menores y que están embarazadas, la conducta ha sido comúnmente que a estas pacientes se les realiza cesárea, pero se podría legalmente a las pacientes considerar que sean aptas para un trabajo de parto y hacer parto vaginal. Es una bien interesante. Voy a decir por qué. Hay personas que pueden tener una pelvis adecuada, ¿verdad? Pero acuérdense que el trabajo de parto es una relación de luchas a favor y en contra. Nosotros en el protocolo de Pamplona, creo que para empezar, era una paciente que debería ser atendida por un R3, no por un externo, no por un interno, no por un R1, un R2. Nosotros lo teníamos ya estandarizado, protocolizado, que era un R3. Y si mal no recuerdo, de 16 años para abajo era cesárea. De 17 y 18, dependiendo del partograma, pudiera darse una prueba de parto vaginal. Pero fíjense ustedes que les voy a poner un ejemplo interesante que a mí me pasó. Estando yo de director de Pamplona, yo tenía
costumbre, si alguno de los que están ahí me conoce, que yo pasaba visita a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana al hospital. Y después de almorzar en el hospital, en todos los servicios. Estando en posparto, había una patojita de 14 años que le dieron un parto por vía vaginal, pero no sé por qué yo la vi recostada de una forma poco fisiológica, y cuando la vi, la patoja estaba prácticamente choqueada. Le levanto la sábana y era un charco de sangre que tenía entre las piernas. Entonces la canalizamos, la llevamos a labor y parto nuevamente, pensando que podían ser restos placentarios. Le hicieron un legrado, efectivamente paró el sangrado, y la paciente creo que se le pusieron 1 o 2 unidades de sangre en ese momento. Ante esa situación, se quedó en observación 2 días. La paciente evolucionó adecuadamente, se le dio el grefo, y a los 18 días regresa nuevamente con un sangrado profuso. Regresó, regresó a los 18 días con un sangrado después del parto. Se le hizo el legrado. Entonces, miren, ahí fue una corazonada mía. Yo puse no darle egreso, orden, dirección, y se esperó unos cuantos días. La patoja se le investigó, no tenía nada. A los 2 días volvió a sangrar profusamente. Y entonces, en esa oportunidad, para no quitarle la matriz, se le hizo una ligadura de las arterias hipogástricas. Y se dijo, y les dije, a esta paciente no sale hasta que yo no sepa qué es lo que está teniendo. Se le llamó, hizo consulta con hematología, se le hizo un frote periférico, se le hizo una biopsia de médula ósea, se le hizo todo lo que se tenía que hacer, y no encontramos la causa por la cual la paciente sangraba. Como director, llamé a la familia, a la mamá. El esposo tenía 22 años, ya 14. Y les dije que no sabía qué era lo que tenía, pero que si esta paciente volvía a sacar, le iba a necesidad de quitarles una ligadura de hipogástrica. La paciente venía de hacerle un ultrasonido de la consulta externa, y en el trayecto empieza a sangrar. La entramos a sala de operaciones casi como 40, 20 de presión, no me acuerdo, pero un choque polémico severo. Y anestesia, me dice el jefe de anestesia, mira, Marino, no te doy anestesia si no la transfundimos un poco. Se le transfundió, yo le canalicé la yugular, se le hizo una disección de vena. La patoja tenía como 3 días. Se logró estabilizar y le hice una histerectomía. Yo tomé la decisión como director, y le hice una histerectomía abdominal total. Sorpresa para mí que cuando llega el resultado de patología, pues aprendan esto, un caso interesantísimo. Endometrio, miometrio, todo normal. Y en la parte de cervix decía ausencia del cervix. Lo que había pasado con esta patoja es que se le dio parto por vía vaginal. La atendió un R1, imagínense qué error garrafal de parte nuestro y de parte del jefe de grupo. Y en el momento en que nació el bebé, prácticamente amputó con su cabeza el cervix de la paciente. Entonces, lo que sangraban en la cervicuterina, ¿verdad? Ya había tenido 2 legrados, ligadura hipogástrica, pero parece que la irrigación uterina a veces no necesariamente puede estar directamente por una colateralidad con las hipogástricas, ¿verdad? Y puede venir de otras afluentes de las uterinas. Entonces, ese caso se presentó en Pamplona, en una asamblea general, y fue un caso inédito, pues, ¿verdad? Porque imagínense una paciente de 14 años histerectomizada, porque después de un parto por vía vaginal, el cervix, la cabeza del bebé le amputó el cervix de la paciente, ¿verdad?
Entonces, les pongo eso porque imagínense si yo no hubiera tomado esa conducta, si yo no le hubiera avisado a la familia, si yo no le hubiera hablado al esposo, ¿qué hubiera pasado? La gente se pudiera quejar y hubieran hecho elucubrado cualquier cosa, nos hacen pedazos en la prensa en lo que nosotros aclaramos. Pero afortunadamente, pues, tomé una decisión sabia, una corazonada y me adelanté a una catástrofe. En moraleja, basémonos en protocolo. Si el protocolo dice que no se le debe dar parto vaginal a los 16, 17, 18 años, apliquémoslo. Gracias, doctor. Ya tengo por acá la duda de la doctora Trampe. Ella nos pregunta que si cuando alguien nos dice algo en secreto profesional, pero sabemos que implica o afecta a un tercero, como un niño, por ejemplo, si caeríamos en omisión de denuncia nosotros Pero, por depende no. qué es lo que nos dice en secreto. Ajá. Fíjese, yo le doy nalgadas a mi hijo si se porta mal, pero si no le deja algún tipo de lesión, pero si yo le dice, mire, fíjese que mi esposo toca a mi hijo, yo lo que haría sería obligarla a que denuncie al marido. O sea, depende qué es el secreto profesional. Mire, le di un par de nalgadas, pero no hubo consecuencias, ¿no? Pues, la corrección. Yo siempre les cuento que mi primer tatuaje fue la chancleta que yo tuve, fue la chancleta de mi mamá. Entonces, habría que ver qué caso en particular es, ¿verdad? Gracias, doctor. No sé si existe alguna otra duda de los colegas, un comentario que quieran realizar al doctor. Por acá nos estaban planteando también, doctor, si fuera posible que nosotros como de CAP pudiéramos con usted organizar algún curso, ahí sí que para nosotros como personal de salud. Claro, con mucho gusto. Yo les dije que a mí me encanta la docencia y cuando estuve trabajando en los proyectos de vida y salud pública, yo siempre daba esta plática. No estaba dentro de lo que teníamos que trabajar, pero yo la metía. Y en aquella oportunidad dimos tuve la suerte de conocer los 45 hospitales de la red nacional, menos los del COVID, ¿verdad? Ni los quiero conocer, pero el de Villanueva, yo inclusive, yo hice la dotación de personal, el trabajo de dotación de personal del área médica. Entonces, yo lo di a todo el personal. Entonces, me recuerdo que dentro de los informes que hacíamos anualmente, dimos algo así como 2.400 personas en la capacitación. Ustedes me dicen con tiempo, lo planificamos y con mucho gusto, para mí será un gusto poder colaborar con ustedes. Acuérdense que la medicina preventiva es más barata que la correctiva. Es cierto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún otro colega que tenga una duda, algún comentario para el doctor? Voy a trasladarles mientras en el chat el enlace para que puedan llenar su inscripción para las horas crédito de esta conferencia. Y pues como siempre utilizamos una palabra llave, ¿verdad? Entonces, Después, un número de teléfono. también, doctor, con muchísimas gracias. Por ahí, que si tuvieran alguna duda, ahí estamos a las órdenes. Gracias, doctor. Bueno, vamos a usar como palabra llave médico legal en esta ocasión para la inscripción de las horas crédito, ¿verdad? Doctor, nos comentan acá, ¿verdad? Que una excelente conferencia de gran ayuda para la práctica diaria. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con cada caso en los hospitales y pues en los hospitales nacionales, con más razón, ¿verdad? Tenemos también
los pacientes, que a veces son pacientes que ellos son los que cometen negligencia a ellos mismos, pero que al llegar al hospital, pues quedan a nuestro cargo. Y si sucede alguna cosa, se da alguna situación, pues los primeros que están ahí presentes, ¿verdad? Son la PDH y realmente están viendo, porque se ha dado la forma de inculpar siempre al personal de salud. Entonces, muy importante todos estos temas, ¿verdad, doctor? Que nosotros sepamos cómo defendernos, sepamos. Miren, nosotros tenemos una herramienta maravillosa, se llama papeleta. Recibo paciente con coma diabético. Familia refiere que tiene 8 días de no estar tomando su medicación y que ha estado ingiriendo alcohol. ¿Quién nos puede acusar ahí? Ahí está la historia. Acuérdense que según Laura, en el año 60, que nos enseñó a llevar el método por problemas, dato subjetivo es la historia y el dato objetivo es lo que encontramos. Si hacemos una buena historia con un buen dato objetivo, podemos llegar a un 80% del diagnóstico inicial y el casi 20% restante a través de estudios de laboratorio. Entonces, en la historia, si nosotros anotamos todo eso, es vital. Ahí nos damos un espaldarazo o nos hundimos. Yo defendí a otro colega ginecólogo, donde la señora venía en presentación podálica y él le puso, se le da plan educacional a la señora para que en el momento que empiece con trabajo de parto, se venga inmediatamente al hospital o si presentara una ruptura prematura de membranas ovulares. Y la señora llegó cuando estaba en periodo expulsivo, hizo retención cuello-cuello, una asfixia perinatal, hubo necesidad de ponerle un forceps de Piper, que es el que se usa en estos casos, y el güiro se le echó un trapo, pues, la señora después lo demandó. Al hacer la auditoría de la papeleta, ahí estaba el plan educacional. Mire, señora, usted se lo dijeron, pero usted no hizo caso. O sea, por lo tanto, no hay caso, ¿verdad? Pero les digo, fue una cosa tan sencilla haberlo anotado. Eso salvó al colega de esa situación. Y miren, los colegas que están en las demandas médico-legales, es una angustia, es una zozobra que no les recomiendo a nadie estar en los zapatos de ellos. Por lo tanto, tratemos de evitar todo eso, ¿no? Que sí es muy cansado. Y la otra cuestión, lo tardado, audiencia por aquí, audiencia por allá. A veces para llevar a un debate, eso se llevan 3, 4, hasta 5 años. Y dejen el desgaste físico, emocional, el estrés que ocasiona el gasto económico del pago a los abogados. Los consultores cobramos un poquito menos. pero sí es terrible. Créanme que yo que lo vivo con los colegas es algo terrible. No se lo deseo a nadie. Gracias, doctor. Y sí, algo que ahí sí que experiencia, ¿verdad? En los años estando en subdirección y resolviendo, viendo la forma de resolver o de evitar prácticamente todo este tipo de problemas ante la infinidad de denuncias, de solicitudes, de PDH, de Ministerio Público. Algo que en el hospital nos ha ayudado, le comento, doctor, es todas las notas, porque en emergencia, por ejemplo, pedimos que atención al público, si se da una situación, realice un conocimiento, una nota de conocimiento. Entonces, al momento de solicitar una entidad legal, un expediente, pues se adjunta también este conocimiento, que el paciente no quiso, que el paciente se quitó el catéter, es que el paciente pues intentó golpear a alguien, etcétera, ¿verdad? Nota de médico, nota de enfermería, nota de atención al público, todas describiendo la misma situación y realmente ha sido algo que ha apoyado a que muchos casos ni siquiera se entere el médico, ¿verdad?, de que los están solicitando, porque a veces es complicado este asunto, ¿verdad?
Él presentó muchas complicaciones propias de la prematurez, hizo sepsis, hizo hemólisis, hizo anemia y se le tuvo que transfundir una baratela, ¿no? Algo así como 30, 40 cc de sangre. A los 2 años el chico empezó con infecciones respiratorias superiores frecuentes, cuadros diarreicos. En zona 9 alguien le sacó un HIV y salió positivo. La mamá ya había terminado de estudiar Derecho y se nos dejó ir con los tacos por delante a la dirección. Me habló el director de zona 9 y me dijo, mira, ahí te mando una piedra volcánica incandescente, ¿verdad? Lo que tú decías, ¿verdad? Este fue un donador que dio para una familiar de ginecología que no se utilizó y se utilizó esa pequeña cantidad en el recién nacido. Pero en el libro está afortunadamente todo muy bien aclarado. Prueba de HIV negativo, hepatitis B negativo, Chagas, Lues, bla, 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 bla. ¿Verdad? Y entonces llegó la señora y maltratando, insultando, la dejé que hablara y al final le dije, mire, usted dice que es abogada, pues qué bueno, déjeme decirle que lamentablemente no tiene caso. ¿Por qué no tengo caso? Porque mire, está su donador, aquí está, ya tengo todo identificado, fue el señor fulano de tal, en tal fecha para esto y el otro, aquí y allá, y mire, todo está negativo. Todo, absolutamente todo está negativo. Lamentablemente esta enfermedad tiene una situación que se llama periodo de ventana, en donde puede darse esto que sucedió con su hijo. Y no es culpa de su hijo, no es culpa suya, no es culpa mía. ¿Y por qué no me avisaron que lo iban a transferir? Porque fue a las 3 de la mañana, señora. Y ahí esas decisiones son inmediatas, no podemos estar pidiendo permiso. Y por pedirle permiso se muere su niña, nos demanda por negligencia. Y si la vamos a buscar y no la encontramos, se muere también por desatención. Entonces, ahí el médico actuó en lo correcto. La señora afortunadamente lo entendió y fue más bandida que bonita, y lo que hizo fue ir a hablar a la junta directiva y que le dieran antirretrovirales con los niños y niñas hasta los 15 años. Fue una salida salomónica para ambos lados, ¿verdad? Más para ella que para el instituto, porque el instituto había todo lo correcto. Pero por eso es importante que quede todo bien documentado, porque si está todo documentado y se ha trabajado adecuadamente y bajo los protocolos, no va a haber nunca ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no tenemos más interrogantes por acá. Entonces solo me queda darle un agradecimiento especial por los conocimientos que nos ha compartido el día de hoy, ¿verdad? Muy importante definitivamente este tema. Y pues esperamos entonces tenerlo más adelante con tanto en las otras conferencias, ¿verdad? Que nos compete como, así que expositor, como conferencista. Y Claro, pues en las que recibamos que desee participar también, doctores, bienvenidos. claro que sí. La fecha, qué tema. Tengo, por ejemplo, lo que es la violación, tengo lo que es maltrato infantil, maltrato a la mujer, armas de fuego, armas blancas, bueno, accidentes de tránsito, tengo 35 temas, porque como les digo, he dado clases en la Facultad de Derecho, en Medicina y en el Colegio de Abogados. Entonces ustedes me dicen el tema que a ustedes les interese y les llame la atención, y con mucho gusto, y será un honor para mí poder compartir esa información. Y te agradezco de antemano la invitación, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y pues no queda más verdad que desearles una muy feliz noche. Que tengan un muy buen descanso, los colegas que están de turno, un buen turno, ¿verdad? Que todo vaya bien, primero Dios, en el hospital esta noche. Y pues nos vemos primero Dios en la siguiente conferencia. Gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche y excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.